que viene para ti será mejor, porque la gloria de la casa postrera será mayor que la primera. Lo que viene para ti está determinado, es grande. Lo que Dios ha destinado para ti, las bendiciones que Dios ha estado preparando para ti, hermano, están definidas de parte de Dios. Bienvenidos a nuestro servicio en línea. Los servicios de esta semana son lunes 7 de la noche, martes y sábados 7:30 de la noche y domingo 10 de la mañana y 5 de la tarde. Te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales como Iglesia Jubileo y suscríbete a nuestro canal de YouTube. Ahí donde está, levante sus manos al Rey de Reyes, Señor de Señores, y dígale: Padre, te quiero alabar con todo mi corazón y darte toda la gloria y toda la honra, Señor. Sabemos que tú eres todopoderoso y en todo tiempo tú eres bueno, Señor. Así que hoy, ahí donde usted está en casa, disfrute ese tiempo de alabanza y oración y dígale: Señor, tú eres bueno y todopoderoso, Señor. ¡Aleluya! Soy amado.
para estar ante Él y nos restauró con su poder. Nos vistió de amor, su sangre nos limpió, de su misericordia nos vistió. Cuando nos llamó, éramos un pueblo sin valor. Y hoy entramos ante el Rey, cantamos ante el Rey, traemos nuestras danzas de amor. Nos dio una corona y un vestido celestial, y pronto Él vendrá. Y hoy entramos a orar su majestad, por su amor y su bondad. Entramos hoy ante su altar, traemos cánticos de amor. Lo que nuestro corazón anhela es verle, podemos adorarle cara a cara. Por su misericordia hoy entramos ante el Rey, entramos ante el Rey. Hoy entramos a orar su majestad, por su amor y su bondad. Entramos hoy ante su altar, traemos cánticos de amor. Lo que nuestro corazón anhela es verle, podremos adorarle cara a cara. Por su misericordia hoy entramos ante el Rey, entramos ante el Rey. Hoy entramos a adorar su majestad, por su amor y su bondad. Entramos hoy ante su altar, caemos cánticos de amor. Lo que nuestro corazón anhela es verle, podremos adorarle cara a cara. Por su misericordia hoy entramos ante el Rey. Una vez más dilo. Y hoy entramos a adorar su majestad, por su amor y su bondad. Entramos hoy ante su altar, traemos cánticos de amor. Lo que nuestro corazón anhela es verle, podremos adorarle cara a cara. Por su misericordia hoy entramos ante el Rey, entramos ante el Rey. Hoy entramos a adorar a ti, Señor, a tu lugar santísimo, Señor. Por eso estamos aquí, Padre, para adorarte, para exaltarte con todo nuestro corazón, Señor. Sabemos que tu amor nos sostiene en todo tiempo, Padre. Tu fidelidad permanece por los siglos de los siglos, Señor. Y siempre podemos entrar confiadamente ante ti, Señor. Gracias, Padre. Yeah.
Para esta y más información, escríbenos a nuestro WhatsApp de Iglesia Jubileo, 4824-3272. Bendiciones. Bendiciones, amados hermanos. Qué privilegio nuevamente estar con ustedes este día tan especial. Siempre nos gozamos en el Señor y nos alegramos por su presencia. Queremos pues suplicarle al Señor que en esta hora nos auxilie, ¿verdad? Gracias a Dios, pues porque siempre Él nos visita trayendo provisión. Recordemos que no hay justo desamparado, ni simiente de Dios que mendiga el pan. Esto siempre lo hemos visto de una manera literal, pero también lo podemos ver de manera espiritual. De tal forma, hermanos, que creo que el Señor siempre suple nuestra necesidad espiritual. La provisión nunca faltará cuando nosotros estamos en las manos de Él. Así que gracias por esa bendición que Él nos da y que cada día podamos recibir más y más de Él. Amén. Oramos, si me acompaña. Padre, te damos gracias, bendecimos tu nombre una vez más. Estamos agradecidos, Señor, por la bondad que has tenido para con nosotros, tus hijos. Padre Santo, por favor, manifiéstate, glorifícate, Señor, de una manera especial, grande y poderosa. Papito lindo, aquí estamos, Señor, suplicando tu ayuda, suplicando tu bendición, suplicando tu respaldo, suplicando tu misericordia, Señor, porque nunca nos has desamparado. Envíanos, Señor, de tu presencia, una palabra, Señor, fuerte, una palabra poderosa, una palabra maravillosa, una palabra de vida, Señor, una palabra que venga, Señor, sobre nosotros, sobre todas las cosas, Señor, a advertirnos del tiempo que nos ha tocado vivir. Señor, es indudable, Señor, que tú nos has dejado para este último tiempo y estamos conscientes de ello, pero Señor, apercibe nuestro espíritu, despierta nuestro espíritu, nuestra alma, Señor, también, y aún nuestro cuerpo, Señor, esté íntimamente ligado a esto, Padre. Por favor, te lo suplicamos, te lo pedimos, papito lindo. Gracias te damos, Señor. Aleluya. Amén y amén. Bueno, hoy, hermano, pues siempre lo digo de esta manera, es difícil a veces querer decir que estamos en el tiempo final. No difícil en el sentido de expresarlo por la boca, difícil porque pareciera como que uno está redundando en las mismas cosas. Pero creo yo que, pues, hermanos, solo al dar una miradita alrededor del mundo, pues nos damos cuenta de cómo está la situación. Ahora, las señales del tiempo final no empezaron con esta pandemia, hermanos, sino que eso viene desde mucho tiempo atrás. El Señor viene hablando. Y mucha gente, cuando algo sucede muy continuo, entonces las personas empiezan a menospreciar aquello que están viendo. Por ejemplo, este ejemplo lo he puesto en otras oportunidades. Cuando uno sube a un avión y oye por primera vez el mensaje de seguridad que dan, que se ponga el cinturón y todas las cosas. Y todas las cosas que siempre se mencionan, pues las personas empiezan, hermano, con mucha atención las primeras veces, pero ya después de unas cuantas veces de estar viajando, entonces las personas ya no le prestan atención. Es algo bien importante, sin embargo, no le prestan atención porque creen que ya lo saben. Entonces, de la misma manera pasa con esto de las advertencias del tiempo final. A veces las personas dicen, pero si eso ya me lo dijeron, eso ya lo sé. Y entonces como que cierran sus oídos, como diría alguien, ¿verdad? Como que bajan las persianas, hermano, y ya no le prestan más atención, sin darse cuenta de la importancia que este mensaje tiene. Y yo creo que esta pandemia de alguna manera pues ha venido, pues es real. No voy con lo que voy a decir después, no pretendo decir que no sea real la pandemia es real. Pero entendemos también que más que una pandemia es una plandemia. Porque realmente, hermano, vemos una mente diabólica maquinando todo este plan.
Y ahora se habla de la nueva normalidad, del nuevo orden mundial y de tantas cosas que hemos hablado ya en su momento, pero que hermano, también esta pandemia se convirtió en una especie de cortina de humo. Entonces, porque cautivó la atención de todos. Es más, a veces salen más noticias que vienen a infundir más temor en las personas, pero todo esto es para crear precisamente esa cortina de humo que va a evitar que se puedan ver algunas otras cosas que están sucediendo. Cuando nosotros, por ejemplo, vamos a internet y empezamos a analizar los eventos catastróficos de estos 6 meses que llevamos del año, usted se dará cuenta que son muchos, muchos, hermano. Por ejemplo, han habido plagas de langostas de una manera tremenda, tanto en África, Argentina y aún aquí en Guatemala, aunque no, solo hay una alarma de langosta aquí en Guatemala, pero son muchos terremotos, hermano. Acaba de haber un terremoto en México, terremoto en Chile, terremoto, hermano, en el Caribe, en Nueva Guinea. Y bueno, cuando uno empieza a investigar, son muchos los terremotos. Incendios, también han habido bastantes incendios. En Australia, aún hace unos meses atrás hubo uno aquí en Guatemala que consumió parte de allá del área del norte de Petén. Hermano, tremendo también. Erupción de volcanes. Han habido, hermanos, eso no se ha detenido en Chile, en Indonesia, en Filipinas, hermano, eso continúa. El famoso Cinturón de Fuego, que es una serie de volcanes, hermano, pues también están activos. Es decir que, hermano, esto no se detiene. En Rusia hubo un derramamiento de diésel, hermano, que afectó una tremenda parte de los mares ahí cercanos. Bueno, y la Guerra Fría en China y Estados Unidos, eso se mantiene. Hermano, la aprobación de leyes a favor del movimiento LGTBI, es increíble todas las cosas que pasan. Entonces esta pandemia se convirtió en esa cortina de humo y entonces, pero por eso nos siguen enviando noticias a nosotros, que esto, que tantos muertos, que tantos contaminados, que aquí por allá, hermano, para que nosotros nos mantengamos ahí y no veamos todo lo que está sucediendo. Pero aunque la pandemia misma es una señal del próximo retorno del Señor, hermano, no es la única, sino que son muchas, muchas las señales que se están dando. Entonces nosotros tenemos que estar apercibidos, tenemos que estar atentos, no con un temor de miedo, sino que con un temor reverencial a Dios, entendiendo el tiempo que nos ha tocado vivir. Y al entender el tiempo que nos ha tocado vivir, entonces, hermano, proyectándonos a lo que nos corresponde hacer para prepararnos para el próximo retorno del Señor Jesucristo. Ahora, definitivamente, hermano, hay cosas que nosotros no podemos dejar de saber. El ejemplo que yo le he puesto en esta serie de temas que he venido dando, hermano, es cuando una persona se traslada a otro país, y entonces yo creo que se va a trasladar a vivir allá. Entonces lo importante es que conozca los elementos básicos de lo que va a haber allá. Entonces, de la misma manera, si nosotros somos llamados la iglesia postrera, la generación última, la iglesia del tiempo final, como nosotros queramos llamarle, pues tenemos que conocer los eventos del tiempo final. Y entonces hemos venido hablando bastante de este tema. De hecho, pues, hermano, por lo menos llevamos unas 4 intervenciones de este tema, que yo le puse, hermano, las cosas postreras. Así denominé a este tema. Y lo denominé de esta manera, hermano, porque hay cosas que nosotros tenemos que saber. Dentro de las cosas postreras que la misma palabra nos hablan, hermano, están todas estas que le voy a detallar en un momento, ¿verdad? El cuadrante postrero, el estado postrero, los discípulos del tiempo postrero, los obreros, el engaño del tiempo postrero, el servidor, el hijo postrero, el lugar postrero, el día postrero, la muerte postrera, los acusadores del tiempo postrero, el territorio postrero, los apóstoles
postreros, el enemigo postrero, el Adán postrero y la trompeta postrera. Estas son cosas que ya abordamos, ya platicamos. Por supuesto, hermano, que habría mucho más que hablar de este tema. Sin embargo, pues hemos tratado de abarcar lo más que se pueda. Entonces, aún nos faltan algunas cosas postreras o escatos, como es la palabra postrera se traduce escatos, y esa es la palabra griega 2078 de la concordancia Strong. Entonces necesitamos nosotros, hermano, pues darle seguimiento a esto para ver qué otros eventos van a suceder en el tiempo final. De esto hemos venido hablando, como ya dije, en cada uno de ellos, así que Dios nos ayude para poder avanzar. Yo en tratando de abarcar todas las cosas postreras, encontré por lo menos 22 cosas postreras que deben de ser analizadas, hermano, para conocer con lo que nos vamos a enfrentar o con lo que nos estamos enfrentando en este tiempo final. Así que, pues, quisiera que pudiéramos platicar, hermano, ya entrando en detalle de esto que vamos a ver en su momento. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 5. Dice en la Reina Valera el 60 que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Aquí, hermano, la palabra es tiempo, ¿verdad? Tiempo postrero, ¿verdad? Es una palabra, hermano, que en la Biblia se conoce como kairos. Esa palabra kairos es la 2540 de la concordancia Strong. Y el tiempo kairos es un tiempo específico de parte de Dios. Es un tiempo donde Dios visita, hermano, a su pueblo. Es un tiempo de una oportunidad de parte del Señor. Ahora, quisiera leerle otro pasaje porque el tiempo final, hay dos palabras que se traducen tiempo. Esta palabra 2540 y esta palabra que se traduce aquí en la primera carta de Pedro, capítulo 1, verso 20, porque dice: porque Él estaba preparado desde antes de la fundación del mundo. Está hablando del Cordero. Pero se ha manifestado en estos últimos tiempos por amor a vosotros. Entonces, en el pasaje del versículo 5 habla de la palabra kairos. Pero aquí no es la palabra kairos, sino que es la palabra cronos. Y esto es bien, bien importante, hermano, porque mire, nosotros tenemos, y por eso voy a ligar estas dos palabras, ¿verdad? La palabra kairos y la palabra cronos. Porque básicamente hay muchas palabras que usted empieza a ver que se traducen tiempo en la Biblia, bastantes palabras, no recuerdo exactamente, pero la otra vez conté por lo menos unas 55 a 60 palabras que se traducen tiempo. Pero, hermano, cuando nosotros extraemos de esas palabras la esencia, nos encontramos con tres palabras que son elementales. Todas son importantes, pero estas son elementales. La palabra kairos, voy a cambiar. La palabra cronos, que es el tiempo con el que se mide aquí en la tierra, el tiempo de los hombres, digámoslo así. Esa es la palabra cronos, el tiempo de los hombres. Es decir, así como contabilizamos los meses, así como como contabilizamos las semanas, los días, las horas, los minutos, ese es el tiempo cronos. Por el otro lado está el tiempo de Dios. Entonces, el tiempo cronos es el tiempo de Dios. El tiempo dije mal. El tiempo cronos es el tiempo de los hombres. El tiempo de Dios es el tiempo olam. Y aunque esta palabra es hebrea, hermano, pero se conoce muy bien la palabra olam. La palabra olam es una palabra que se traduce eternidad. Pero, hermano, entonces tenemos el tiempo del hombre, que es tiempo cronos, el tiempo de Dios, que es tiempo olam, y que es eternidad, y en medio de esos está el tiempo kairos, que es un tiempo donde Dios visita al hombre en el tiempo del hombre. Espero poder darme a entender en esto, ¿verdad? Ok. Entonces fíjese, hermano, que esto es importante, porque el tiempo
el tiempo cronos, que es el tiempo del hombre, diríamos que es el tiempo terrenal. El tiempo olam es el tiempo celestial, es el tiempo que se vive allá en el cielo. Pero el tiempo kairos es el tiempo espiritual. Entonces, algo que nosotros tenemos que saber es conocer el tiempo kairos. Porque, hermano, va a llegar un momento que vamos a entrar a la eternidad. Al estado llamado eternidad, al lugar llamado eternidad y al tiempo llamado eternidad. Va a llegar el momento, pero mientras eso llega, entonces nosotros, hermano, estamos viviendo en el tiempo cronos. Pero como hemos entendido que lo terrenal y lo celestial tienen un link, que es lo espiritual. Entonces, si nosotros conocemos el tiempo espiritual de parte de Dios, eso nos va a permitir a nosotros, hermano, poder hacer ese link y poder entrar al tiempo de la eternidad, al tiempo celestial. Espero estarme dando a entender. Entonces, mire, Israel tuvo un tiempo de visitación, es decir, Jesucristo vino a la tierra y visitó a Israel. Y resulta que Israel no discernió el tiempo de su visitación. Y como no lo pudo hacer de esa manera, entonces perdió el tiempo de la visitación. Por eso es que en el Evangelio de Juan dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Entonces, ¿qué es lo que sucedió? Vino el Señor y le puso pausa a Israel. Porque, hermano, Israel era el pueblo de Dios, era el pueblo escogido del Señor. Pero cuando Israel rechazó la visitación del Mesías, entonces el Mesías, el Señor, el Padre más bien dicho, le puso pausa a Israel y el Mesías se volvió hacia un pueblo que no era pueblo, hacia una nación que no era nación. Hermano, de tal manera que el apóstol Pedro dice que ahora nosotros somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de Él. Entonces, hermano, entonces nosotros tenemos que conocer el tiempo que nos ha tocado vivir. Mire, Israel no conoció el tiempo de la visitación del Mesías y Él venía precisamente a salvarlos a ellos. Gracias a Dios, hermano, porque ahora nosotros tenemos salvación. Pero el punto es este, hermano. Mire, nosotros estamos en el tiempo final. Mucha gente mucha gente ha cerrado sus oídos a escuchar que estamos en el tiempo final. Y es que muchos asocian el tiempo final con juicios. Y claro que van a venir juicios, hermano, sobre la humanidad. Por eso es que dice Apocalipsis capítulo 3, versículo 10, hermano, yo te guardaré, le dicen a la iglesia de Filadelfia, que es la iglesia que va a ser arrebatada, de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran la tierra. Y también, hermano, cuando la iglesia en esa sombra que vemos, el Apocalipsis 8:13, que la iglesia está siendo arrebatada, hay de los moradores de la tierra a causa de los toques de trompeta que están por sonar, hablando del periodo tribulacionario. Es decir, que viene un tiempo tremendo de juicios, pero la iglesia debería de prepararse para no pasar por los juicios. La iglesia, porque los juicios no fueron hechos para la iglesia, los juicios fueron hechos para los que rechazaran el mensaje. Lamentablemente la iglesia no se ha preparado y ha tomado el perfil de los moradores de la tierra y va a terminar pasando, mucha de esa iglesia va a terminar pasando el periodo tribulacionario. Entonces, hermano, es el tiempo, es el momento de parte de Dios que nosotros nos preparemos, que nosotros nos apercibamos de este tiempo que nos ha tocado vivir. Entonces por eso fue que, hermano, le estaba diciendo la importancia que tiene que nosotros escudriñemos, hermano, y entendamos las cosas postreras. Y entre las cosas postreras están estos dos tiempos, el tiempo cronos y el tiempo kairos. Entonces el tiempo cronos, pues ese va a continuar, hermano, por lo menos un milenio más, ¿verdad? Ese va a continuar, hermano, pero nosotros tenemos que entonces conocer el tiempo kairos de parte de Dios, porque el tiempo kairos es una visitación de parte del Señor, y el tiempo kairos nos está diciendo a nosotros que la venida del Señor está a las puertas, que el Señor está próximo, que la trompeta se puede sonar en cualquier momento. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer, hermano? Pues afinar nuestros oídos. Recuérdese, se lo he dicho en repetidas oportunidades, la trompeta final busca receptores en la tierra. Por eso es que es voz de mando, es voz de arcángel y es trompeta de Dios. Voz de mando
el receptor es la obediencia. Voz de arcángel, el receptor es la semejanza. Y voz y trompeta de Dios, el receptor son los adoradores. Eso lo he explicado ya con bastante detalle. Así que, hermanos, lo que necesitamos es entonces estar afinados nosotros, estar en la misma sintonía para que cuando suene la final trompeta, nosotros estemos preparados, estemos apercibidos y que esto no nos sorprenda a nosotros, porque, hermano, nosotros hemos estado siendo advertidos de parte del Señor, no solo por medio de un mensaje, sino por medio del Espíritu Santo que constantemente nos inquieta para que nosotros nos preparemos. Ok, avancemos un poquitito, hermano. Mire lo que dice ahora Primera de Juan capítulo 2 versículo número 18. Hijitos, es la última hora. Y así como oísteis que el anticristo viene, también ahora han surgido muchos anticristos. Por eso sabemos que es la última hora. Mire, hermano, qué tremendo, porque entonces allá estábamos hablando del último tiempo, pero aquí ya no estamos hablando del último tiempo, estamos hablando de la última hora, ni siquiera del último día, ni siquiera del último mes, estamos hablando de la última hora. Ahora, Juan, que es el escritor de esta carta, hermano, nos está advirtiendo y nos está diciendo, hijitos, esta es la última hora. ¿Y cuál es lo característico de la última hora? Mire, hace unos días estaba escuchando al apóstol Sergio sobre una pregunta que le hicieron con relación a un personaje X, hermano, y entonces le decían, ¿usted cree que fulano de tal es el anticristo? Y entonces él dijo, la verdad es que según los candidatos que yo tengo, ya se llenó el cupo de mis candidatos, decía él, ¿verdad? Y entonces yo me puse a pensar precisamente en esto, hermano. En que, mire, van a salir muchos anticristos, porque aquí lo dice, en la última hora, en el último momento, van a empezar a brotar así como poporopos candidatos a anticristo, porque son muchos los anticristos. De los anticristos va a brotar el anticristo, porque es muy diferente decir los anticristos que el anticristo, como muy diferente es decir los cristos que el Cristo. Esas son cosas distintas, ¿verdad? Entonces, de la misma manera, hermano, entonces la última hora, una de las cosas que tenemos que evaluar es que van a brotar muchos candidatos, y por eso es que tenemos que tener nuestras antenitas, ¿verdad? Bien atentas, hermano, para poder ver el comportamiento de los líderes a nivel mundial, porque hay muchos líderes que cuando nosotros empezamos a ver, algunos como que están así en el anonimato, algunos no se sabe mucho de ellos, hermano. Sin embargo, cuando uno ya empieza a oír y a ver lo que son noticias a nivel internacional, se da cuenta que hay personajes que parece que no van a hacer de los anticristos, pero que, hermano, ya cuando uno les empieza a acercar la lupa, acercar el zoom, cuando uno ya empieza a leer un poquito más de sus personajes, uno dice, este es sospechoso, este también. Entonces van a haber muchos anticristos que van a brotar. Aparte de los anticristos, lo voy a decir de esta manera, cabeza, van a haber muchos, hermano, oponentes, porque anti es alguien que se opone a. Entonces, y Cristo significa unción. Entonces, cuando hablamos de anticristo, estamos hablando de antiunción, hermano. Y eso lo vamos a ver mucho. Mucha gente se va a oponer porque la unción, hermano, viene de parte del Espíritu Santo. Entonces, quiere decir, hermano, que muchos se van a oponer a la administración del Espíritu Santo de este tiempo. Y por eso es que la iglesia se tiene que, hermano, estar bien atenta, tiene que estar con fundamentos de la palabra bien establecidos, porque la Biblia dice que si los fundamentos fueran removidos, ¿qué será del justo? Entonces la iglesia tiene que estar con buenos fundamentos, hermanos, doctrinales, pero también guiada por el Espíritu Santo. Recuérdense que en el libro de Isaías, capítulo 8, versículo 20, dice la Escritura, hermano, que cuando alguien hable, que hable conforme a la ley y conforme al testimonio.
Ley y testimonio. Ley hablando de lo escrito, testimonio refiriéndose al Espíritu Santo. Entonces nosotros necesitamos, hermano, estar atentos. Esta es la última hora y muchos anticristos van a salir por el mundo, hermano, muchos. Pero aparte, como dije, de los anticristos cabezas que son candidatos a ser el anticristo, van a haber muchos anticristos en un nivel más bajo, por decirlo así, en un nivel congregacional, personas que se opongan a la unción del Espíritu Santo. Cuidado, hermano, con oponernos a la unción, a la administración del Espíritu Santo. Cuando no entendamos algo, no digamos que no es de Dios, sino preguntémosle a Dios mejor, hermano, antes de estar juzgando y criticando algo que pueda ser que provenga de Dios y que por el hecho de que nosotros no tengamos ese tipo de experiencia, tal vez lo estemos descalificando sin darnos cuenta, hermano, que sí proviene de parte del Señor. Así que Dios tenga de nosotros misericordia, Dios nos auxilie, Dios nos ayude para que nosotros estemos realmente apercibidos de estas cosas que nos ha tocado vivir. Entonces, ¿qué cosas van a suceder, hermano? El último tiempo. En el último tiempo tenemos que discernir el tiempo de Dios, el tiempo de la venida, el tiempo del Mesías. Allá en Israel no reconocieron el tiempo de la visitación para salvación. Ahora nosotros, hermano, tenemos que apercibirnos para conocer el tiempo de la visitación para las bodas. Ese es lo que tendríamos que discernir en este tiempo que nos ha tocado vivir. Es un tiempo por demás difícil, pero es un tiempo glorioso. Difícil en el sentido de lo que está pasando en el mundo, glorioso por la visitación que Dios tiene con su iglesia, porque hay una preparación maravillosa que Dios está haciendo, hermano, con su pueblo. Ok. Avancemos. Ahora, mire, esto es bien lindo, hermano. Apocalipsis 1:11, que dice, yo soy el alfa. Oí una voz, es lo que está diciendo en el verso anterior, ¿verdad? Oí una voz que decía, yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Mire, aquí, porque estamos hablando de las cosas postreras, entonces aquí está haciendo referencia al omega y al último. Es decir, por eso yo cuando puse en el cuadrito le puse la última, la postrera letra, porque la postrera letra del alfabeto griego es la omega. Esa es la última letra del alfabeto griego. Entonces, hermano, pero fíjese que aquí el que está hablando es el Señor Jesucristo. Y dice, escribe en un libro lo que ves y envía a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Es decir que, hermano, aquí está hablando el Señor Jesucristo y está diciendo, yo soy el alfa y yo soy la omega. Ahora, fíjese que aquí hay algo bien importante, hermano, porque cuando nosotros vamos a ver en algunas versiones, por ejemplo, le voy a citar a una de esas versiones. Vamos a ver. La versión Peshita no dice yo soy el alfa y la omega, sino dice yo soy el alef y la tau. La versión, ¿qué otra versión? Vamos a ver, hermanos, si tengo alguna otra versión. Creo que esa es de las que más, pero hay otras, hermano, que no dicen alfa y omega, sino dicen yo soy el alef y la tau. Es decir que como son versiones que son de alguna manera con tendencia a ser judías, entonces no ponen lo griego, sino lo ponen como lo hebreo. Ahora, fíjese que esta expresión yo soy el alfa omega o yo soy la alef y la tau aparece en el primer capítulo de Apocalipsis y luego aparece en el último capítulo de Apocalipsis. Eso quiere decir, hermano, que cuando algo aparece 2 veces en la Biblia, está marcando una importancia superlativa. Está diciendo, esto es importante. Está diciendo, préstenle atención a esto. Es más, también significa que Dios va a hacer algo relacionado con lo que se está hablando pronto. También se habla de prontitud, se habla de importancia, se habla, hermano, de varias cosas. Ahora, como nos habla de la tau, porque aquí en lugar, vamos a ver, en lugar de omega, ¿verdad? En lugar de omega, aquí en las otras versiones se usa tau o tab, ¿verdad?
Tau con U o Tau con V. Entonces, y esa es cuando nosotros vemos esa letra, es muy importante, porque allá en Ezequiel capítulo número 9, hermanos, versículo 4, 5 por ahí, va a haber una destrucción en Jerusalén, va a venir un juicio de parte de Dios en Jerusalén, y entonces aparecen unos verdugos, y dentro de esos verdugos aparece un hombre vestido de lino, y entonces lleva una cartera de escriba en la cintura. Dice la escritura, y entonces a ese hombre le fue dada una orden y le dijeron: marca con una tau, es decir, con la última letra, marca a todos los que gimen y se duelen por las abominaciones que pasan en medio de mi pueblo. Entonces aquí hay algo bien importante, y es el hecho, hermano, que en el final va a venir una marca sobre el pueblo del Señor. Bueno, dije mal, va a venir un sello sobre el pueblo del Señor, porque es que el diablo es el que marca, hermano, y el Señor pone sello. Entonces viene un sello, pero ese sello es en la frente, y las versiones que como la Peshita también no traducen pon un sello, hermano, sino que dice pon una tau. Ahora, si esta letra es la última, quiere decir, hermano, que le están poniendo el sello de la aprobación al pueblo del Señor. Pero uno de los requisitos, hermano, que tiene que tener ese pueblo es que, hermano, tienen que aprender a clamar, tienen que aprender a gemir. Es tan importante que nosotros aprendamos precisamente eso, hermano, porque la iglesia hoy no está orando, la iglesia no está gimiendo, la iglesia no está buscando en oración, y por supuesto que nosotros hemos entendido que la oración no es un medio para presionar a Dios, para que Dios haga lo que nosotros queremos, porque mucha gente dice: yo voy a orar hasta que Dios me conteste. Sí, amén, qué bueno, es una bendición, pero ¿y si Dios no te quiere contestar? Y si la respuesta de Dios es no, tú no lo vas a presionar por tus oraciones. Entonces, hermano, sino que es el medio para entrar en comunión con el Señor. Y en esa comunión, pues por supuesto que le podemos hacer peticiones, le podemos, hermano, poner rogativa, le podemos presentar nuestras necesidades. Amén. Y Dios, que es tan bueno, nos responderá, porque Él es maravilloso, hermano. Pero no vayamos a creer que la oración es el medio de coaccionar a Dios. A Dios nadie lo coacciona, hermano. Es más, podría ser que a alguien le pase lo que le pasó a Balaam, que insistió tanto con algo que Dios le dijo: bueno, yo no quería que fueras, lo estoy parafraseando, yo no quería que fueras, pero viendo tu insistencia te lo voy a permitir. Entonces puede ser que no estemos en la perfecta voluntad de Dios, sino en la voluntad permisiva de Dios, y eso nos pueda traer algún problema. Entonces, hermano, insistamos en la oración. Cuando digo insistamos, seamos perseverantes, tal vez sea la mejor forma de decirlo. Seamos perseverantes en la oración. La Biblia dice que oremos sin cesar, sí, pero tenemos que saber cómo orar, cuándo orar y qué orar también, para que nuestras oraciones también sean respondidas delante del Señor. Entonces, hermano, cuando nosotros hablamos de la última letra, la postrer letra, estamos diciendo que viene un tiempo de sellamiento, que viene un tiempo donde el Señor va a probar a su novia. Por eso es que está siendo probada, porque va a llegar a ser aprobada, hermano. Y nadie va a poder ser aprobado si no pasa por las pruebas. Entonces yo creo que a los que iban a marcar estaban metidos en medio de Jerusalén, pero no estaban haciendo lo que todos estaban haciendo, porque inclusive, hermano, era dirigido hacia el pueblo aquel juicio. El Señor dijo que empezara por los de la casa, los líderes, los que estaban al frente del pueblo de Israel. Entonces creo yo, hermano, pero muy necesario que nosotros entendamos que en el tiempo final nos vamos a enfrentar también con un sello, y que el que pone el sello es el Señor, porque Él dice: yo soy la Tab y yo soy la Lef. Entonces Él es el sello, pero Él también es el que lo pone, ¿verdad? Y bendito sea el Señor. Ahora, Él tiene sus delegados para poder hacerlo, y yo creo que podrían ser ministros, hermano. Claro, no es un sello literal, sino que es un sello espiritual que se le está poniendo a la iglesia.
Así que la iglesia necesita, hermano, estar siendo sellada. Ok. Recuérdese que también cuando vemos en el libro de Apocalipsis, hermano, dice la escritura que la iglesia va a tener un sello y va a tener en ese, como parte del sello, va a tener el nombre del Padre, el nombre del Hijo y el nombre de la ciudad santa van a tener en la frente. Entonces, esos son los que, según lo describe Apocalipsis capítulo 14, hermano, que son las primicias para el Cordero. Entonces, ellos van a ser sellados, van a ser marcados y, hermano, tal vez me acostumbro a decir marcados, aunque debería decir solo sellados, van a tener un sellamiento de parte del Señor porque van a ser aprobados y entonces esos son los que van a irse antes de que empiecen los juicios, hermano, aquí en la tierra. Ok, avancemos un poquitito más. Ya vamos a ir terminando, hermano, en un ratito, no tan rápido, ¿verdad? Pero sí vamos a ir terminando. Apocalipsis capítulo 2, versículo número 19. Dice, yo conozco tus obras, tu amor, fe, servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son mayor que las primeras. Hermano, entonces, ¿qué cosas van a ser, digamos, de aquí hablaríamos de una evaluación? Pero ¿qué cosas van a ser evaluadas, hermano, en este tiempo final? Las obras. ¿Cómo están tus obras? ¿Será que tus obras son mayores que las del principio? Pero no mayores solamente en que sean más en cantidad, sino que hablamos de calidad de obras. ¿Qué tipo de obras estás haciendo? Porque, hermano, mire, por ejemplo, en esta pandemia está la oportunidad de hacer obras de caridad, de hacer obras de piedad, de ayudar al necesitado. Y eso hay que hacerlo con la ayuda del Señor. En la medida, hermano, que nosotros nos acordemos del pobre, la Biblia dice que el Señor a Jehová presta el que da al pobre. El que se acuerda del pobre, en el día malo lo ayudará el Señor. Entonces esa es una tremenda bendición. Eso es algo que hay que hacer, pero no pueden ser las únicas obras que nosotros hagamos. Hay muchas obras que realmente tendríamos que tener un estudio sobre las obras, hermano, pero sobre todo nuestras obras deben de ir cargadas de espiritualidad, porque mire, mucha gente hace obras de caridad y cree que eso le ayuda para su salvación. No, hermano, porque la salvación no es por obras, sino por creer en Cristo. Claro que la fe nos lleva a las obras, eso es muy distinto, pero nosotros no vamos a creer que nos vamos a salvar, hermano, por hacer muchas obras de caridad. Y insisto, estas hay que hacerlas, hermano, pero no es por eso, sino que nosotros, hermano, nos salvamos por creer en Cristo. Ahora, como la Biblia dice que las obras sin fe están muertas, al revés, la fe sin obras está muerta, entonces, hermano, quiere decir que nosotros tenemos que hacer aquí una petición al Señor como hicieron los apóstoles. Señor, aumentanos la fe, porque a mayor fe, mayores obras. Pero no estoy hablando, insisto, de calidad solamente, de cantidad solamente, sino estoy hablando de obras que, hermano, se hacen por fe. Porque hay gente que no tiene fe y sin embargo hace obras. Hermano, pero ¿sabe qué dice la Biblia? Que cuando nosotros tenemos fe, entonces la fe nos tiene que llevar a las obras. Y las obras entonces perfeccionan la fe. O sea que eso se vuelve un círculo virtuoso. Yo necesito fe para hacer obras, pero necesito obras para que la fe sea perfeccionada. Y eso lo describe el hermano en la carta de Santiago, capítulo número 5, si no estoy mal. Entonces yo necesito que se perfeccione mi fe. ¿Por qué? Porque la iglesia tiene que llegar a la estatura de perfección. Y una de las cosas en las cuales, hermano, nosotros tenemos que ser perfeccionados es en la fe. Es en la fe. Pero
pero ¿para qué? ¿Para qué hermano, cómo se va a perfeccionar la fe? Se va a perfeccionar cuando nosotros aumentemos nuestra fe, nuestras obras también se van a aumentar. Al aumentar nuestras obras, entonces esas obras van a terminar perfeccionando nuestra fe. Por eso es que le dicen aquí a esta iglesia: yo conozco tus obras, yo conozco tu amor, conozco tu fe, conozco tu servicio y tu paciencia. Es decir, sí tenía fe, pero no la suficiente hermano, perdón, dije mal, pero estoy pensando en nosotros y a la vez hablando de la iglesia esta, ¿verdad? Entonces, hermano, sí tenía fe, y esa fe la llevó a convertir, hermano, esto en un círculo virtuoso. Obras, fe, fe, obras. Obras, fe, fe, obras. Y entonces la fe se iba perfeccionando. Esta iglesia le dijeron: yo conozco que tus obras son postreras, son mayores. Otra versión dice: son mejores que las primeras. Entonces, hermano, necesitamos aumentar nuestra fe, que nuestra fe sea incrementada, para que la calidad de nuestras obras, que vayan cargadas, que vayan impregnadas de espiritualidad, y no con el ánimo, hermano, de que alguien nos vea. Porque, hermano, es triste darse cuenta que hay personas que salen haciendo obras de caridad, pero ¿por qué tienen que publicar las obras de caridad? Si no dice la misma palabra, hablando del dar, que no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha. Entonces, ¿por qué tanta insistencia en que sí, vas a repartir víveres, vas a repartir, hermano, comida? Gloria a Dios. Pero ¿y por qué lo tienes que publicar? ¿Cuál es la intención de publicar eso? Eso es como que tú te pongas a hablarle a alguien que murió a través de Facebook. Tú no lo estás haciendo para que te vea, porque esa persona no tiene Facebook en el cielo. Si es que está en el cielo, pues, ¿verdad? Menos si está en otro lugar. Pero hermano, ¿por qué te vas a poner a hablarle? Tú no lo estás haciendo porque tú sabes que ella no lo va a leer ni te va a dar un like, pero sí sabes que otras personas lo van a hacer. Entonces tú lo estás haciendo para que las otras personas lo vean, y eso no es correcto. Entonces, de la misma manera, con las obras de caridad, ¿por qué tienes que publicar las obras de caridad? Hazlos, y que, hermano, cuando yo digo cargados de espiritualidad, que vayan llenas, impregnadas de espiritualidad, esas obras, me refiero, hermano, que sean como consecuencia de un cambio en tu corazón, de que Dios te ha motivado, hermano, pero no, hermano, de otra manera, porque eso no será agradable ante los ojos del Señor. Así que, hermano, estas son de las cosas que van a ser evaluadas en el tiempo final, las obras, y nuestras obras tienen que ser mayores, pero no solo nuestras obras, también nuestra fe, también nuestro amor, también nuestro servicio, también nuestra paciencia. Todas estas cosas se tienen que incrementar. Ok. Y ahora, hermano, quisiera finalizar, aunque aquí me voy a llevar tiempo. Por eso, cuando yo quisiera finalizar, no estoy diciendo ya voy a finalizar en 1 o 2 minutos. No, me voy a llevar unos buenos minutos aquí. Porque, oiga lo que aquí dice: y vi en el cielo otra señal grande y admirable, 7 plagas, 7 ángeles que tienen las 7 plagas postreras. Por supuesto, esto no se va a dar en este tiempo, sino que hasta que la iglesia sea llevada, y al final del periodo de la gran tribulación, es decir, en el tercer ay, al final inclusive del tercer ay, se va a dar estas plagas postreras. Pero sí es importante, hermano, que usted conozca estas plagas postreras, porque esto se va a dar, y no porque usted lo tenga que vivir, sino, hermano, porque usted lo tiene que conocer. Al conocerlo lo va a llevar no por temor, sino por amor a Dios, lo va a llevar a una nueva dimensión, a una nueva relación con el Señor. Pero, hermano, también cuando otras personas les pregunten: ay, ¿qué es eso de la tribulación? Pues, ¿será que realmente van a haber juicios? Hermano, las 7 plagas postreras son es la consumación del juicio de Dios sobre aquellos que no quisieron recibir. Aquellos que rechazaron al Señor Jesucristo, hermano, a los que adoraron a la bestia, a los que adoraron la imagen de la bestia, a los que adoraron su nombre, sobre ellos vendrá realmente estos juicios postreros. Hermano, para nosotros
El saber que vienen las plagas postreras es el anuncio de que próximamente vendrá el reino milenial y después el reino eterno. Pero para la humanidad es saber lo tremendo que viene. Ahora, la primera copa que fue derramada, hermano, es una copa que cuando se derrama dice que produce llagas repugnantes y malignas en todos aquellos que adoraron a la bestia. Ah, qué tremendo, hermano, porque dice que cuando ellos vean las llagas en sus cuerpos, en lugar de humillarse delante de Dios, sus corazones van a ser endurecidos, sus conciencias van a ser cauterizadas y van a blasfemar contra Dios hermano, y no van a querer arrepentirse. Imagínense, no van a querer arrepentirse ni de sus idolatrías, ni de sus hechicerías, ni de muchas otras cosas que dice ahí la escritura en el capítulo 16 del libro de Apocalipsis. Entonces, hermano, que Dios nos guarde a nosotros de esto, pero sí es importante, es una llaga, hermano, que va a venir a afectar a todos aquellos que estén morando en la tierra en ese momento. Esa sería la primera plaga, porque son 7, hermano, 7 copas que se derraman. La segunda dice que el agua se va a convertir en sangre de muerto, no en sangre normal, porque si fuera sangre de vivo estaría malo, pero no tan malo. Pero esta se va a convertir en sangre de muerto, es decir, aparte del mal olor, hermano, aparte de todo, dice la Biblia que van a morir los seres del mar en aquel momento. Imagínense, hermano, cuál va a ser la condición a la que va a llegar el mar. No estamos hablando de un área como actualmente sucede, que se contaminan ciertas áreas de cierto mar, ni siquiera de todo, pero aquí de todos los mares, hermano, se va a convertir en sangre de muerto. Es decir, que esto va a ser algo terrible, hermano, porque entonces va a venir a afectar a todos los seres vivos que hay precisamente en el mar. Esto es un juicio que viene sobre los peces, sobre todo lo que pasa. La tercera copa, cuando se derrama, fíjese, lo voy a leer de una vez porque está íntimamente ligado con el anterior. Y esta tercera copa, cuando se derrama, afecta, convierte el agua de los ríos y de las fuentes. Se recuerda que en una de las trompetas, hermano, se contaminó los ríos y las fuentes. La tercera parte, dice la escritura, hermano, con una estrella que cayó del cielo que se llamaba ajenjo, y que eso es amargura. Pero aquí no estamos hablando de eso. Aquí estamos hablando de que todas las fuentes, ya ni siquiera la tercera parte, sino todas las fuentes de los ríos, las fuentes y los ríos, hermano, iban a convertirse su agua en sangre. Y otra vez, cuando usted lee en todo, perdone que no le estoy leyendo el pasaje completo, pero se da cuenta, hermano, que las personas, en lugar de arrepentirse, en lugar de volver su corazón a Dios, se endurecían más y no querían, hermano, nada con el Señor. Por eso es que esto, hermano, no fue preparado para la iglesia. Lamentablemente, muchos hijos de Dios van a terminar, según lo dice el mismo libro de Apocalipsis, muchos hijos de Dios van a terminar pasando por este periodo tribulacionario. Luego, la cuarta copa se derramó y vino la cuarta plaga. Y en esa cuarta plaga, los hombres fueron quemados, hermano, por el calor que iba a producir el sol. Es decir, la intensidad del sol iba a ser tal en aquel momento, porque la copa se iba a derramar sobre el sol y entonces el sol iba a quemar a todos los moradores de la tierra. Hermano, eso iba a ser algo tremendo, eso va a ser algo tremendo que va a venir sobre la humanidad. Pero estas son las plagas postreras. Esto es lo último que va a suceder, hermano, antes de empezar el milenio. Bueno, tal vez no lo último, porque hay otras cosas paralelas como la batalla de Armagedón, hermano, la resurrección de todos los cristianos que fueron muertos en la tribulación. Bueno, ahí hay varios eventos, ¿verdad? Entonces los hombres, hermano, fueron quemados por el calor. Eso sería la cuarta plaga que viene en ese momento. Número 5, hermano, se derrama una copa sobre el trono de la bestia. Aquí refiriéndose a esa bestia, refiriéndose al anticristo. Y dice, y
todo el reino de la bestia quedó en tinieblas, de tal manera que se mordían del dolor. Imagínense, tinieblas, hermano, que causan dolor. ¿Qué tipo de tinieblas serán eso? Yo me imagino que no son tinieblas como oscuridad solamente, sino son tinieblas espíritus, tinieblas que tienen vida, por así decirlo, hermano, y que van a causar algún tipo de tormento y algún tipo de dolor en las personas que van a quedar en aquel momento ahí. Y dice, y todo el reino del anticristo, todo el reino de la bestia quedó, hermano, en tinieblas. Entonces, realmente no por el temor a estas cosas, sino porque amamos al Señor. Hermano, yo sé que el Señor está interesado en poder llevarnos, en poder trasladarnos, en que nosotros seamos parte de la iglesia que va a ser arrebatada. Y entonces este es el tiempo, este es el momento, hermano, que nosotros debemos de buscar. Entonces como que el Señor sí nos advierte de lo que viene, no para infundirnos el temor, sino para que nosotros nos preparemos y que después no vayamos a decir, es que yo no sabía, es que yo no lo supe. No, yo creo que el Señor nos anticipa precisamente de estas cosas. Número 6, la plaga número 6, hermano, es que iba a ser derramada la copa sobre el río Éufrates, y el río Éufrates se iba a secar en aquel momento, y se iba a secar para convertirse en el camino de los reyes que vienen del oriente para venir precisamente a batallar en contra del Cordero en la batalla conocida como batalla de Armagedón. Recuérdese que esa es la batalla que culmina, hermano, este tercer periodo tribulacionario. Cuando digo tercer me refiero a primer ay, segundo ay, tercer ay. Entonces este es el último, hermano, con las 7 plagas, las 7 plagas postreras que declara ahí Apocalipsis 15, pero que aquí, hermano, entonces se seca el río Éufrates, y eso sirve de camino para que los reyes del oriente, todos los que vienen de Asia, vengan, hermano, a confabularse con todas las naciones para poder presentarse delante del Cordero, y ahí es donde el Cordero los va a vencer. Recuérdese que en esta sexta copa también es cuando, hermanos, salen de la boca del falso profeta, del dragón y del anticristo, salen 3 espíritus en formas de ranas que van a convencer a todos los reyes de la tierra, a todos los gobernantes de la tierra, para venir a pelear en contra del Cordero. Eso sucede precisamente, hermano, aquí. Y luego, hermano, estamos entonces viendo aquí la séptima copa. Cuando se derrama la séptima copa, es para anunciar, para decretar, hermano, y consumar, por supuesto, lo que es, hermano, el juicio, la condenación y la caída de Babilonia. Usted sabe que Babilonia no es un lugar específico. Babilonia es una entidad espiritual que, por supuesto, tiene digámoslo así, lugares donde se establece, donde se ha establecido físicamente. Por ejemplo, hay regiones, hermano, y por eso vemos que hay diferentes tipos de Babilonias. Está Babilonia económica, ¿verdad? Está Babilonia geográfica, está Babilonia ancestral, está la Babilonia espiritual, está la Babilonia religiosa, está la Babilonia bélica. Por lo menos hay 7 facetas de Babilonia, y cada una de ellas está representada, por supuesto, en algún lugar físico. Pero esto, hermano, Babilonia es una entidad. Por eso es que la Biblia en el libro de Apocalipsis capítulo 17 la pone como una bestia que está siendo gobernada, por una mujer, que gobierna a una bestia, y esa mujer representa precisamente a Babilonia, y la bestia está representada en los gobiernos, pero no gobiernos comunes, naturales, típicos, sino gobiernos atípicos. Son gobiernos, hermano, a través de industrias que actualmente, hermano, se están desarrollando, y que algún personaje muy importante, que puede ser algún gobernante de alguna nación, en otros casos no,
está al frente de ese tipo de industria, como la industria del petróleo, ¿verdad? Los combustibles, hermano, o energética, como se conoce, la industria farmacéutica, que siempre hay alguien que está gobernando ese tipo de industrias. Entonces, estas son las cosas postreras, hermano. Ya vimos algunas. Solamente déjeme para hacerle ya el último resumen, hermano, de esto. Entonces, estas cosas postreras que aquí vemos en la escritura, se las vuelvo a resumir, hermano, ya incluyendo estas últimas que vimos. Por lo menos yo analicé 22, ¿verdad? Entonces, número 1, estamos hablando del último cuadrante, del cuadrante postrero. Pagar el último. Eso hablamos de que era necesario, hermano, que entendiéramos que viene un tiempo de entregar cuentas. Número 2, hablamos del estado postrero. Y en el estado postrero dijimos que tenemos que cuidar cuál sea nuestro estado posterior, porque es mejor haber empezado, hermano, tal vez de una manera muy, como se diría popularmente, de bajo perfil, pero terminar bien, y no haber empezado con tanto ímpetu y al final no terminar. Entonces, nuestro postrer estado es muy importante. Hablamos de los discípulos, hermano, del tiempo final. ¿Quiénes son, verdad? ¿Quiénes son los discípulos del tiempo final? Aquellos que se hacen pequeños, aquellos que se hacen como niños. Entonces, ellos son los discípulos del tiempo final. Hablamos de los obreros del tiempo final. Son los que trabajan la hora undécima, la última hora, ¿verdad? Son los obreros, hermano, y sabemos que la mies es mucha, pero los obreros son pocos. Y entonces se contrata obreros en este tiempo final se están contratando obreros, y al final el pago de esos obreros viene a ser igual que los que ya tenían más tiempo estar trabajando. El último engaño se refiere a la resurrección del Señor, que los principales sacerdotes, hermano, y religiosos de aquel tiempo, pues, hermano, creían que el primer engaño era la muerte del Señor, el postrer engaño era la resurrección. Entonces dijeron, no vaya a ser que el postrer engaño vaya a ser peor que ahora. Entonces, hermano, nosotros sabemos que no fue un engaño, sino que es una realidad. Pero que muchos van a atacar, y por eso también es considerado como engaño. Muchos van a atacar, hermano, la resurrección del Señor. Luego, hermano, los servidores del tiempo final. Yo creo que el Señor está buscando gente que verdaderamente le quiera servir de una manera adecuada al Señor. Quizás me estoy deteniendo mucho tiempo en cada uno. Luego hablamos del Hijo, el Hijo que fue enviado como el último. Y por último envió a su Hijo. Entonces, hermano, nosotros tenemos que saber que Él vino a morir por nosotros, ¿verdad? Y nosotros no lo rechazamos, sino al contrario, lo recibimos. El lugar postrero nos habla de que cuando somos invitados a una festividad, no busquemos los primeros lugares, sino los últimos, porque es mejor que nos pasen a los primeros y no, hermano, que por buscar el primero después nos regresen al último. Hablamos del día postrero, eso lo explicamos, hermano, en un tema específico, porque hay varios pasajes que nos hablan del día postrero, y ese no se refiere, hermano, al día de la gran tribulación, sino se refiere a la resurrección de los muertos en Cristo, pero que entendimos ahí que se refiere entonces al día del arrebatamiento. La última muerte. Bueno, esto hermano, hablamos, ¿verdad?, de que en aquel ejemplo de la mujer que tenía 7 maridos y por último murió ella. Entonces, de esto lo que hablamos es de las oportunidades. Los acusadores con aquella mujer adúltera que lo llevaron, y entonces los acusadores del tiempo final. El último territorio es ir y predicar el evangelio a toda criatura hasta lo último de la tierra. Ese es el último territorio. Y el Señor, creo que a través de las redes sociales nos está permitiendo llegar a muchos lugares. El último de los apóstoles. Aquí lo que enfatizamos es que la iglesia va a terminar como empezó. La iglesia empezó con 12 apóstoles y después paulatinamente se fueron incrementando hasta llegar a unos 20 y tantos apóstoles, hermano. Pero entonces en el tiempo final también van a haber una, hermano,
el Señor va a multiplicar a los apóstoles. Hablamos del último enemigo, refiriéndose a la muerte, el que será vencido, hermano, y que será echado al lago de fuego. El postrer Adán, que es Jesucristo, que en él se restauran todas las cosas. La última trompeta o la postrer trompeta, que es la trompeta del arrebatamiento. Y luego, pues ya los que vimos hoy, estos dos primeros que nos hablan del tiempo postrero, y vimos que uno es Kairos y el otro es Cronos, y entonces hicimos ahí la relación entre ellos. Luego la última hora, que es cuando se levantan los anticristos, en la última letra, que es la omega, pero que en las versiones judías o tendencia judía dice Tau, y que hablamos de ahí del sello. Luego, hermano, las últimas obras, que se tienen que perfeccionar la fe a través de las obras, ¿verdad? Y así, hermano, se vuelve un círculo virtuoso. Y por último, pues las plagas postreras. Entonces, hermano, ahí estas son las 22 cosas postreras que nosotros como hijos de Dios tenemos que tener conocimiento. Ok, vamos a dejarlo entonces hasta ahí. Vamos a darle gracias a Dios, vamos a suplicarle al Señor que Él nos ayude para que nosotros podamos estar, hermanos, realmente entendidos de las cosas que vienen en el tiempo final. Padre, en el nombre de Jesús venimos delante de ti, primeramente presentando a aquellos que quieran reconciliarse o aceptarte a ti. Ten misericordia de sus vidas, Señor. Permite que ellos con un corazón contrito y humillado se acerquen delante de ti. Extiéndeles el manto de perdón. Extiéndeles, Señor, la salvación. Dale la oportunidad, Señor, de volver a ti. Padre, por amor a tu nombre, manifiéstate de una manera especial en cada corazón. Opera en ellos el milagro del nuevo nacimiento. Escribe sus nombres en el libro de la vida y que tu sangre borre todos sus pecados. Por favor, te lo suplicamos, te lo pedimos, papadito lindo, por amor a tu nombre. Gracias, Señor. Aleluya. Si tú hiciste esta oración, te puedes comunicar con nosotros enviándonos un mensajito de texto para que podamos, hermano, estar orando por tu vida y dándote seguimiento. Queremos orar por la iglesia. Padre, yo te pido, Señor, en el nombre de Jesús, por favor, Dios mío, que tú tengas misericordia de tu pueblo, de tu iglesia, de los tuyos. Tú eres un Dios bueno, un Dios grande, Señor, un Dios todopoderoso, Padre. Y por eso, delante de ti, Señor, hoy nos presentamos. Ten misericordia de tus hijos. Padre bendito, que cada uno de nosotros nos apercibamos, Señor, que estemos advertidos de las cosas que vienen, Señor, en el tiempo final. Ayúdanos a entenderlo, ayúdanos, Señor, por favor, a aplicar esto en nuestra vida y que nos haga tomar una actitud distinta. Te lo suplicamos, te lo pedimos, Padre, en el nombre maravilloso de Jesucristo. Gracias, Señor, te agradecemos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga, amados hermanos. Gracias por estar con nosotros. Qué privilegio más hermoso el poder contar con su presencia. Bendiciones para todos y nos vemos próximamente. Lo que viene para ti será mejor, porque la gloria de la casa postrera será mayor que la primera. Lo que viene para ti está determinado, es grande. Lo que Dios ha destinado para ti, las bendiciones que Dios ha estado preparando para ti, hermano, están definidas de parte de Dios.